Buenas tardes. Hoy vamos a tener la clase número 18 de electrónica analógica y vamos a hablar sobre el amplificador de emisor común. Vamos a hacer un poquito más práctica la clase y vamos a revisar un poco las actividades que tienen que hacer para el laboratorio del taller, que es un amplificador de este tipo. Entonces, primero un repasito. Habíamos dicho que un transistor puede ser el bipolar o puede ser el transistor MOSFET. Tienen corriente directa, ¿verdad? Puedo tener corriente de colector o corriente de drenador si les conecto una tensión de entrada, tensión base emisor o tensión gate source. Las ecuaciones de corriente directa las tenemos, ¿verdad? De las clases anteriores. Entonces, en el transistor de arriba, la corriente es beta veces por IB, la de colector. Y la corriente de base la obtengo de la malla que está por la base, porque tengo que encontrar la tensión de activación. Entonces hago la malla por la base y obtengo la corriente de base, de ahí saco la corriente de colector. Y luego puedo sacar los voltajes, ¿verdad? Aquí también puedo sacar que la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base y demás. Para el otro transistor, la corriente de drenador es igual a la constante K medios por VGS menos VTH al cuadrado. VTH es un parámetro del transistor, K es un parámetro del transistor también, y K es igual a K', que es lo que aparece en SPICE, multiplicado por W entre L, que también vienen en el modelo de SPICE. Em, entonces, K lo puedo medir, o lo puedo obtener del modelo de SPICE, o lo puedo sacar de la curva del transistor. Ahora, la clase pasada vimos los modelos de corriente alterna, y los modelos de corriente alterna para el transistor bipolar son el siguiente. Tengo una terminal de la base, una resistencia RE. Bueno, el que más utilizamos es beta RE de este lado y una fuente de corriente que es beta IB, y este es el colector y este es el emisor. Ese es el modelo de corriente alterna del transistor. Hoy lo vamos a hacer, a usar para resolver un ejercicio. Y el modelo del MOS es muy parecido, tiene el gate de este lado, no tiene eh, una resistencia entre el gate y el source porque tiene un dieléctrico, un aislante con una resistencia muy grande. Aquí tiene VGS y de este lado la corriente es GM por VGS. El parámetro RE en el modelo de arriba, RE, es igual al voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Y el parámetro GM en el transistor de abajo va a depender de varias cosas, pero me parece que el que está en las diapositivas depende del voltaje de la corriente. Entonces debería ser 2 ID entre VGS menos VTH. Ahorita revisamos en las diapositivas para ver si eso es cierto, porque es que hay varias ecuaciones para sacar GM en el modelo del MOS. Pero esos son todos los valores que necesitamos. Entonces, con las ecuaciones de arriba sacamos el punto de operación en CD. Y con las ecuaciones de abajo sacamos los valores de corriente alterna. Y entonces hoy lo vamos a aplicar a un ejemplo que sería el problema del laboratorio. Entonces aquí está el instructivo del lab y viene este circuito. Entonces voy a copiar el circuito. Me parece que es un circuito em, que es clásico, digamos, en la literatura. Es un emisor común y tiene algunas cositas extra. Entonces, principalmente lo que hay que revisar es que el transistor tiene un modelo en específico. Este es un 2N2222. Tiene una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Tiene R1 y R2, que son las resistencias de polarización por divisor de voltaje. Tiene una carga que es RL, la fuente es VIN de 100 milivoltios. Y tiene tres condensadores. Los condensadores son importantes por lo que estuvimos comentando la clase pasada. Hay condensadores de acople, que serían el condensador 1 y condensador 2.
que esto es lo que hacen, se pueden llamar de acople o de desacople. En realidad no hay un nombre fijo para estos condensadores. Es un condensador que aísla la parte de CD del circuito de la parte de CA de la fuente y aísla la parte de CD del colector de la carga para no revolver entonces el circuito de polarización, que sería esto que está en el centro, ni con la fuente ni con la carga. Y el condensador 3 también en el instructivo dice que es el de desacople, es un nombre que se le puede dar, está bien. También se le llama condensador de bypass porque lo que hace es que elimina la resistencia RE en corriente alterna. Habíamos dicho que los condensadores, un condensador en CD, si tenemos en CD, es equivalente a un circuito abierto, porque un condensador, cuando tiene corriente directa, se carga completamente y no permite que pase más corriente porque ya está cargado. Y en corriente alterna vamos a suponer por ahora que son equivalentes a un cortocircuito, porque en la frecuencia en la que estamos operando son una resistencia pequeña, normalmente es 1 entre J omega C, la reactancia capacitiva. Pero vamos a suponer que si el condensador es muy grande, cualquier frecuencia hace que eso se comporte como un cortocircuito y es lo que necesitamos para el análisis. Ok, entonces el procedimiento para el diseño o el análisis y el diseño de cualquiera de estos circuitos siempre tiene que ver con, eh, tenía una serie de pasos. El primer paso es análisis de CD. Entonces necesitamos encontrar las tensiones y las corrientes en todo el circuito en corriente directa. El segundo paso es el cálculo de parámetros. El análisis de CD, perdón, se llama análisis de gran señal, donde calculamos los valores de CD. Luego el paso 2 es cálculo de parámetros de pequeña señal. Y los parámetros son RE, por ejemplo, GM, todo lo que necesitemos en estos circuitos de la derecha son parámetros de pequeña señal. Y el número 3 sería el análisis de corriente alterna en pequeña señal. Estos pasos son los pasos de análisis de un circuito. Y lo que significa es que si yo tengo los valores de condensadores, resistencias, fuentes, transistores, tengo todos los elementos del circuito y quiero analizarlo, necesitaría primero el punto de operación, después los parámetros y después el análisis de ese dato. Eso significa, ¿verdad? Que si les doy valores numéricos, R1 vale 2K, R2 vale 3K, RE vale 100 ohmios y los condensadores tienen cierto valor, uno podría calcular la ganancia. Ese es el procedimiento normal, digamos, de análisis de un circuito. El problema es que en el app lo tenemos al revés, porque viene el circuito en blanco y no tenemos ningún valor. El instructivo lo que pedía es que calculáramos para cierta ganancia, ¿verdad? Ciertos valores críticos. Entonces vamos a hacer algo parecido, para no hacer exactamente lo mismo. Podríamos hacer algo muy parecido. Para obtener una ganancia de 20 es lo que necesitamos, ¿verdad? Yo creo que es el único requisito que pone en el diseño, ¿verdad? Y después tenemos ahí un procedimiento, pero antes de ir a la tendríamos que tener todo calculado. Entonces, lo que pide es que diseñemos el circuito y que determinemos las tensiones de CD y los gráficos teóricos. Los gráficos teóricos, pues son como, digamos, las simulaciones, pero la parte más complicada es que la ganancia de 20. ¿Verdad? Entonces, lo que están pidiendo es que en el análisis de corriente alterna la ganancia nos dé 20 primero para después sacar los parámetros de CA y después terminar con el análisis de CD. Lo vamos a hacer de atrás para adelante. Ahora, el circuito, este circuito, como les dije, ya es típico de muchos libros, ya mucha literatura tiene exactamente este circuito y entonces para ver la parte teórica del circuito, voy a consultar un momentito la presentación. Aquí en la presentación dice que el amplificador de emisor común, esta es la presentación que decía semana 11. Eh, Ahí creo que se ve
Vamos a ver, quiero la barrita encima de esto. Este es el mismo circuito, ¿verdad? Así se ve. Tiene resistencia 1, resistencia 2, resistencia de colector, resistencia de emisor, condensador de acople, condensador de acople, fuente y resistencia. Entonces es exactamente el mismo que está en la diapositiva y está analizado por completo. Entonces vamos a leer un momentito la teoría, porque primero ocupamos ecuaciones teóricas. Y entonces dice que vamos a usar el análisis DSA usando el modelo RE, bueno, el modelo beta RE, que es el que acabo de dibujar aquí abajo, perdón, este de arriba. Y vamos a encontrar la impedancia de entrada, la ganancia de voltaje y la impedancia de salida. Esas fórmulas van a ser fijas para esta configuración, entonces deberíamos tenerlas apuntadas en un papelito. Obviamente no las hemos visto, entonces vamos a verlas. Pero importante es que la resistencia, bueno, esta resistencia de carga RL está desconectada en CD porque el condensador de acople abre en CD, ¿verdad? Lo que está en azul es el amplificador, como si lo tuviera que meter en una cajita, ¿verdad? Esto es el circuito. La resistencia de carga no forma parte del amplificador. Pero esta resistencia, cuando hacemos el análisis de corriente alterna, ¿se acuerdan que les dije que los condensadores se ponen en corto y las fuentes de voltaje hay que apagarlas? Porque el análisis de corriente alterna es con las fuentes de voltaje en CD apagadas. Entonces esta resistencia queda en este nodo hasta tierra y esta resistencia queda en este mismo nodo hasta tierra. Vamos a redibujarlo un ratito para que vean que esta resistencia y esta resistencia quedan en paralelo. Entonces la carga va a quedar en paralelo con la resistencia de RC. Luego, este condensador en corriente alterna va a cortocircuitar la resistencia RE, entonces RE la vamos a desaparecer del circuito. RE solo va a afectar en CD, pero no va a afectar en corriente alterna. Y este otro condensador conecta o desconecta la fuente de entrada. Entonces, este es el circuito y el análisis teórico. Un segundo que ya no recuerdo, aquí está. Cómo pasar las páginas en Edge. Aquí, no sé, en Edge está medio tieso. Em, ok. Tenemos que sustituir el modelo. Entonces lo que les decía es que podemos reemplazar el transistor directamente por una resistencia y una fuente de corriente. Y este circuito es exactamente el mismo que copié porque tiene de la entrada, que es la base, una resistencia beta RE hasta el nodo del emisor. Entonces revisamos el circuito que copié aquí. De la base hasta el emisor tiene una resistencia. Y desde el colector hasta la base tiene una fuente de corriente, que en el otro circuito es desde el colector hasta la... Ah, esto está diferente. No, desde el colector hasta el emisor, perdón. Desde el colector hasta el emisor, porque la base está por allá, desde el colector hasta el emisor. Entonces, el colector del emisor está la fuente de corriente. Es este mismo, nada más que está dibujado diferente. Pero este sería el circuito equivalente con el modelo beta RE. Eh, La idea aquí es redibujar o simplificar un poco el circuito apagando la fuente de arriba. La fuente de arriba está conectada a tierra porque les decía, este puntito debería estar en verde y todo conectado. Les decía que la fuente de corriente directa se apaga para hacer el modelo de alterna. Estamos en el paso número 3. Bueno, mira. Entonces, en el paso número 3 las fuentes de directa están apagadas. Vamos a ir resolviéndolo para atrás. Entonces, es como superposición. Estamos primero con las de alterna. Aquí abajo dice que los condensadores de acople se sustituyen por cortocircuitos. RE queda en paralelo con un corto. Entonces, RE el emisor queda directamente a tierra. Y el circuito se llama emisor común. Emisor común es porque la entrada está en la base y la salida está en el colector. Entonces, el emisor está funcionando como tierra. El emisor, la señal de entrada se mide desde la base con respecto a tierra, que es el emisor, y la señal de salida se mide del colector con respecto a tierra. Por lo tanto, la tierra es el nodo común para la entrada y para la salida y se llama emisor común. Se redibuja el circuito porque este está un poco desordenado y lo que observamos es que R1 y R2 están en paralelo porque tienen el nodo de la base compartido y la tierra compartida al otro lado. Y esta RC y esta RL también están en paralelo porque comparten el nodo de colector las dos.
y comparten el nodo de tierra del otro lado las dos. Entonces hay que acomodarlo un poco mejor. Y el circuito redibujado em, es este, donde pusimos R1 y R2 en paralelo del lado izquierdo, RC y RL en paralelo del lado derecho. Y todavía se puede armar un poquito mejor porque esta fuente puede quedar del lado derecho y esta resistencia queda del lado izquierdo. Entonces queda así. Este circuito ya es mucho más sencillo de analizar porque de aquí uno puede calcular la corriente de base solamente con la fuente de la entrada. Podemos saber qué valor tiene esta corriente, que sería beta por IB, y podemos sacar el valor del voltaje de salida. El análisis, entonces aquí está el resumen. El nodo de salida es este, va para dibujar. Este es el nodo VO y este es el nodo VI. La fuente de la entrada hacia la derecha ve tres resistencias, entonces la impedancia de entrada es el paralelo de estas tres resistencias. Eso no cambia en el circuito, lo que cambia son los valores numéricos, pero esta fórmula la podemos copiar directamente en los análisis teóricos del lab, ¿verdad? Podemos decir que la impedancia de entrada, y aquí viendo el circuito, uno diría que es R1 en paralelo con R2, porque es este nodo en paralelo con la base de este transistor. Y la base de este transistor, si vemos este circuito, la base del transistor tiene un beta RE. Entonces, sería el paralelo de R1, R2 y de la impedancia de la base del transistor, que es beta RE, que es esta misma. Entonces, esta ecuación ya está bien, ¿verdad? Y la ecuación de salida la voy a obtener con lo que se vea de aquí para atrás. La resistencia RL queda en paralelo con RC y queda en paralelo con una fuente de corriente, pero las fuentes tienen una impedancia equivalente. Entonces, una fuente de voltaje tiene una impedancia de cero. Yo puedo decir que si tengo una fuente de tensión, la impedancia equivalente de una fuente de tensión es igual a cero. Y si tengo una fuente de corriente, la impedancia equivalente de una fuente de corriente es igual a infinito. Eso tiene que ver con las resistencias parásitas que tienen adentro, ¿verdad? Una fuente de tensión no ideal tiene una resistencia en serie, pero entre más pequeña es mejor. Y una fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo y entre más alta la resistencia, mejor la fuente. Entonces, esta fuente de corriente es un circuito abierto y lo que me queda de impedancia de salida es la resistencia de colector en paralelo con la resistencia RL. Estas son las ecuaciones de la impedancia de entrada y la impedancia de salida de manera teórica, pero se pueden copiar directamente para este circuito, ¿verdad? Y sabemos que estas son las ecuaciones del análisis de corriente alterna. Em, y luego tenemos el análisis de ganancia. Para el análisis de la ganancia, lo que hay que hacer es encender esta fuente de voltaje, ver cuál es la corriente multiplicarla por beta y pasarla por el paralelo de RC y RL, que aquí está simplificado en una sola resistencia. A la izquierda no hace falta simplificarlo, porque a la izquierda yo necesito la corriente que pasa solo por beta RE, no me interesa la corriente por las otras dos. Entonces, a la derecha esta corriente es la que me interesa y yo puedo decir, bueno, las ecuaciones están aquí a la derecha, ¿verdad? Que el paralelo de resistencias en la salida es el producto entre la suma. Esto es la ley de paralelos de resistencias, paralelo resistivo. Entonces tengo RC en paralelo con RL, que es RC por RL entre RC más RL. La corriente de base es el voltaje de entrada que está en todo este nodo, todo este cable tiene el mismo voltaje y ese voltaje se divide solo entre la resistencia de interés, que es beta RE, de manera que aquí tenemos una corriente de base, que es el voltaje de entrada entre beta y RE. Observamos, es importante que todo esto es algebraico, todavía no sabemos qué valor de tensión tiene esta fuente. Yo le puedo poner 1 milivoltio, le puedo poner 10 milivoltios, le puedo poner 100, lo que sea, pero es álgebra, ¿verdad? Entonces, tenemos un voltaje de entrada, se divide entre beta y RE, que el valor de RE todavía no lo tenemos, estamos trabajando de forma algebraica, pero RE dependía de la corriente de CD, que es eso, estamos en otro análisis, ¿verdad? Estamos en el paso número 3 que es el análisis de alterna. Entonces, después hacemos el de CD.
Ok, entonces la corriente de base ya la tengo y con la corriente de base multiplico por beta, me daría beta veces esto, que sería VI entre R. em, bueno, los pasos están diferentes, ya tengo la corriente. Después del otro lado, lo que observamos es que el voltaje de la resistencia que está aquí a la salida es lo que me va a dar un voltaje de salida. El voltaje de salida es este. El voltaje de salida debería ser positivo y negativo en la dirección que está aquí en el esquemático, pero si yo hago pasar una corriente en esta dirección, ¿verdad? Y la corriente tiene esa dirección por la dirección de la fuente de corriente, lo que sucede es que el voltaje me va a dar positivo y negativo en ese orden, porque a una resistencia solo puede tener caídas de tensión. Entonces voy a perder tensión en esta dirección y por lo tanto VO va a ser negativa. Entonces, este signo menos que tiene la ecuación de VO es que la tensión de salida queda con polaridad opuesta a la tensión que está en el dibujo. Y tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente es la corriente de la fuente de corriente, que es esta. Y la resistencia es toda la resistencia que está en paralelo. Entonces, ese es el voltaje de salida. Ahí vamos a sustituir la corriente de base y entonces sustituimos la ecuación esta de aquí en la corriente de base. Tenemos que copiarla aquí. La corriente de base era VI entre beta y RE y el beta que está afuera se cancela con el beta que está aquí adentro, por lo que queda esta ecuación finalmente. Me dice, bueno, antes el último paso es que el voltaje de salida es el voltaje de entrada por todo este montón de constantes, pero me interesa la ganancia. La ganancia es un parámetro, ¿verdad? Yo puedo decir VO entre VI, que sería cuánto saqué entre cuánto puse en la entrada, ¿verdad? El amplificador. Si yo aquí le pongo cierto valor de tensión, a la salida obtengo un voltaje que esperamos que sea más alto. Entonces, esto es la ganancia de voltaje. Y entonces pasamos VI a dividir y nos queda -1 entre R por el paralelo. ¿Verdad? Aquí quedaría -1 entre R por RC paralelo RL. También es válido. Listo. Y entonces, estas tres ecuaciones son las ecuaciones que tenemos para diseñar. Vamos a copiar aquí en este documento que las tres ecuaciones importantes del análisis vamos a ver, del análisis de SA se conoce que la ganancia de voltaje es -1 entre R multiplicado por RC en paralelo con RL. Y las impedancias R in o Z in sería R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta RE y que la resistencia de salida es RC en paralelo con RL. Ya eso es conocido porque ya tenemos el circuito analizado en la parte teórica, ¿verdad? En esta presentación. Ese es el resumen de ecuaciones que necesitamos para el circuito. Y están aquí arriba también. Tenemos las ecuaciones de aquí arriba. Entonces, abajo dice que hay criterios de diseño. Es un resumen. Dice cuál es la ganancia que se quiere. El número uno es cuánta ganancia queremos obtener. Podemos calcular RC y RL de acuerdo con el valor de ganancia que queremos obtener. Nada más que la ganancia dependía del RC y el RL y de otro factor que es RE. Entonces, RE no lo tenemos todavía. RE depende de la corriente, porque en esta página les puse que RE es el voltaje térmico, que es 26 milivoltios, entre la corriente del emisor, que la corriente del emisor eh, tampoco la tengo, pero entonces yo puedo mover el parámetro RE, darle un valor y calcular el valor de las resistencias, poner otro valor y con eso la ganancia tiene que darme 20. Entonces los parámetros de ajuste son dos, las resistencias y el valor de RE del modelo, que es un parámetro interno, ¿verdad? Porque están en la fórmula. Ahora, eso tiene otra implicación. La otra implicación es que la resistencia RE también está en la ecuación de entrada.
La impedancia de entrada depende de RE. Entonces, si yo escojo un valor de RI, estoy escogiendo la impedancia de entrada del circuito. Y hay que ver qué requerimientos tengo, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada es el segundo criterio de diseño. ¿Cuál es la impedancia de entrada que se quiere? Dimensionar R1 y R2 en función de este valor. R1, R2 y por supuesto RE depende. eh, las tres cosas me van a dar una impedancia de entrada y en la parte de la salida RC, RL y RE me van a dar la ganancia. Entonces, el problema que tengo es que RE está tanto en la ganancia como en la impedancia de entrada y por lo tanto vamos a ver qué requerimientos tenemos que cumplir. En el instructivo solo nos piden una ganancia de 20, no piden exactamente una impedancia de entrada, ¿verdad? No leí el resto. Bueno, sí lo tenemos, pero creo que la impedancia de entrada no es un criterio que haya que definir, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada en este momento es libre y la podemos escoger después. Lo que sí es muy importante es que la ganancia de 20. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque uno podría poner más restricciones. Uno podría poner ganancia de 20 y la impedancia de entrada en tanto, pero no lo están pidiendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir que hay muchas formas de dimensionar esto, ¿verdad? Sobre todo porque tengo ese parámetro libre. Otra cosa muy útil que se tiene que considerar es que los transistores tienen una corriente nominal, digamos, tienen una corriente donde se supone que van a funcionar correctamente. La corriente de un 2N2222, vamos a buscar 2N2222, la podemos encontrar de la hoja de datos, de fijo está por aquí o por aquí, que abrió primero. La corriente máxima es de 600 miliamperios, pero no lo vamos a poner a trabajar al punto máximo porque estamos muy cerca de que se queme. Entonces vamos a buscar aquí en los valores características eléctricas el valor de beta, por ejemplo, y dice que beta puede ser entre 100 hasta 300 cuando la corriente es de 150. Entonces lo que recomienda los datos es que para maximizar beta usemos una corriente de 150 milis. Esto sería un buen punto de operación. Podemos escoger que la corriente me dé 150 milis por este transistor porque entre más grande la corriente, más pequeño es RE. ¿Y eso qué implicación tiene? Que como RE divide, si RE vale muy poquito, la ganancia es muy alta. Entonces, una sugerencia es poner el transistor con los 150 miliamperios que tiene de recomendación para que beta sea lo más alto posible. Beta va a valer, HF es lo mismo que decir beta, eso creo que no se los había contado. Em, el valor aquí de beta es lo mismo que HFE de las hojas de datos. HFE es porque hay un modelo más detallado que es el modelo de parámetros H y el modelo de parámetros H tiene otro montón de Hs, tiene más valores. Uno de esos es la ganancia de corriente del transistor, pero tiene otros parámetros H, pero para eso habría que leer más documentos. Entonces, por lo pronto, vamos a usar beta. Entonces, de aquí vamos a sacar, eh, ahora sí, el diseño. Y entonces vamos a suponer que AV tiene que ser menos 20. El enunciado decía 20, pero vamos a ponerle menos 20 porque sabemos que tiene que ser negativa. El menos lo que nos va a dar es una diferencia de fase. Lo que quiere decir es que si la entrada es un coseno, la salida va a ser un menos coseno porque está multiplicada por menos 1. Y lo otro que vamos a definir es que la corriente la vamos a escoger. La corriente la vamos a poner en 150 miliamperios para este transistor. Ahora, lo que decía el instructivo es que había que usar otros transistores también, ¿verdad? Aquí abajo dice que tenemos un 3904 y un KN2904. Cualquiera de estos son equivalentes, ¿verdad? Pero podríamos revisar el 2N3904 solo por si acaso porque cada compañía tiene sus diferencias, deberían ser parecidos. Aquí está el de 11 mil. Entonces, 11 mil dice que para el 3904 HF es máximo cuando la corriente es de 10 milis y este transistor se quema con 200. Entonces, para este transistor, si usamos un transistor diferente, si usamos un 3904 podríamos ponerle 10 milis, porque si ya lo ponemos en 100 vemos que beta es de 30, entonces no me sirve.
Y dependiendo del transistor, yo les recomendaría escoger una corriente diferente. No sé cuál transistor van a conseguir, pero les recomiendo que busquen uno desde ya. Y el KN2904, busquémoslo. Entonces, KN2904, este no lo había visto nunca. eh, pero supongo que es este. Sí, dice que es de Kia Semiconductor Technology, serán los mismos que hacen carros. Y no tengo una hoja de datos, porque esto es una tienda. Debería tener una hoja de datos para ese transistor. Les recomiendo que consigan el transistor adecuado, digamos, el que más corriente soporta es el 2222. Este soporta 200 milis, este 600 milis. Con cualquiera de los dos podemos diseñar, pero este va a tener mucho más beta a 150 que este. Este va a tener más beta a 10 milis. Pero entonces, si diseñan con uno o diseñan con el otro, podríamos escoger una corriente. Eso porque la impedancia de entrada es abierta, ¿verdad? Esto nos va a dar diferentes valores de impedancia de entrada, pero lo vamos a ver en un ratito. Entonces, este se selecciona donde el transistor tenga beta máximo. Entonces, vamos a poner diseño con un 2N2222, que dijimos que tiene un beta de 200 a una corriente IC de 150. Pero si usan el 3904, pueden cambiar la corriente de colector por 10 milis y tendría un beta de 200. Ok. Eso va a tener implicación en la impedancia de entrada, como les dije, pero no pasa nada. Y entonces vamos a hacer los cálculos. La idea sería que entonces AV, bueno, es la fórmula que está ahí arriba, pero vamos a calcular RE primero. RE lo sacamos como VT entre la corriente de emisor. La corriente de emisor tiene que ver con la corriente de base y la corriente de colector, ¿verdad? Entonces, la corriente de emisor es beta más uno por IB y por lo tanto IB es IC entre beta. IB es IC entre beta, porque IC es beta IB, que fue lo primero que escribí aquí arriba. IC es beta IB. Entonces, si yo quiero IB, es IC entre beta, y por eso sustituí IB igual a IC entre beta. Y entonces puedo sacar que la corriente sería 201 entre 200 por la corriente colector, que son 150 miliamperios. Se pueden hacer un script de MATLAB con todos estos parámetros. Creo que sería muy útil porque entonces si ajustan algo, después el script corre y les cambia todo. Em, y entonces la corriente de emisor aquí nos va a dar algún valor. Yo creo que sí voy a abrir MATLAB. No, no lo tengo instalado. Sí, sí lo tengo. Para nada más usarlo de calculadora, pero lo que ocupamos es el valor de RE, porque si tengo RE y tengo que la ganancia es 20, puedo despejar el paralelo de RC con RL. Y ahora hay otro detalle que no estoy considerando. Ya voy. Voy a ponerle una letra bonita. Ay, consolas 16. Em, el otro detalle es que si yo tengo mucha corriente, las resistencias que tengo que usar tienen que ser pequeñitas. Hay una resistencia máxima que yo puedo poner aquí en este circuito, porque digamos que por aquí pasamos los 150. Yo creo que voy a cambiar a 150 miliamperios. Por aquí pasamos 150 milis. Entonces, si esta resistencia vale un K, tengo 150 voltios y eso es mentira, ¿verdad? No puedo pasar, no puedo tener una resistencia con 150 voltios en una fuente de 12. Entonces, la máxima resistencia que yo podría poner ahí, ¿verdad? RC máximo sería igual al voltaje VSC menos el voltaje aquí en el colector, que el voltaje del colector tiene que ser mayor que el voltaje de la base, dividido entre esa corriente.
y la corriente es la que estamos escogiendo. Entonces, si ponemos una corriente demasiado alta, la resistencia que va aquí arriba tiende a ser muy pequeñita. Entonces, no es que no se pueda lograr. Es un sistema que tiene muchos parámetros de ajuste, entonces podríamos quedarnos con estos 150 milis, pero la resistencia más grande que podríamos poner ahí arriba, em, ahorita la sacamos. Ok, entonces tendríamos que calcular esto. Me va a dar casi 150, ¿verdad? Porque son 150 milis por 201 entre 200. Eso me da 150,7, que es la corriente emisoria. Entonces, la resistencia R, para hacerlo aquí en pasos, sería VT entre IE, que serían 26 milivoltios entre 150,7 miliamperios. Y podemos calcular que son 26 milis entre 150,7 milis, son 0,172 o 172,5 miliohmios. Y entonces vamos a sacar que la ganancia era -1 entre 172,5 miliohmios multiplicado por el paralelo de RC con RL. Y esto tiene que dar -20. Entonces, el paralelo de RC con RL tiene que dar, eh, paso del 172 a multiplicar, me queda menos, menos se cancela, me queda 20 multiplicado por 172,5 miliohmios. La ganancia no tiene unidades porque es voltaje de salida entre voltaje de entrada, entonces la ganancia no tiene que tener unidades. Y el paralelo de RC con RL tiene que dar 20 por este resultado, 3,45 ohmios. Ahora, aquí es donde está un poco extremo, ¿verdad? Porque entonces RC y RL tienen que ser pequeñito, y eso quiere decir que la resistencia de colector tiene que ser baja. RL puede ser cualquier cosa, porque la resistencia de RL, si es muy alta y RC es muy bajito, RC es la que limita esto, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner 3,45 ohmios a la resistencia de colector. ¿Cuál es la resistencia más cercana a 3,45? Y la cuestión es que la puedo hacer hacia arriba o hacia abajo. eh, lo recomendable sería hacerla hacia arriba para que la ganancia dé un poquito más. Entonces, de 3,45, la resistencia más cercana es de 4,7 ohmios, ¿verdad? Y una tabla de valores de resistencia, casi no se ve. Hay de 3,6. Podríamos ponerle 3,6 ohmios. Y 3,6 ohmios por la corriente que escogimos me da 0,54 voltios. Entonces no se va a dejar mucha atención esta resistencia de arriba. Ahora el voltaje de este lado sería 12 voltios menos esa caída de tensión. Entonces, es que estoy pensando que hay muchas formas de hacer esto. Esto funciona, pero ahora hago una solución más bonita. Ok, y la resistencia RL tiene que estar en paralelo, pero cualquier cosa en paralelo con esta resistencia va a tender a esta resistencia si la resistencia es muy grande, la del paralelo. Entonces, por ejemplo, si pongo 3,6 por una resistencia de 5, eso tiende a 2, pero entonces 5 no me sirve. Si le pongo 36, que es 10 veces, eso tiende a 3,2. Si le pongo 360 de carga, eso tiende a 3,5 y ya estoy más o menos en ese rango. Entonces la resistencia de carga puede ser más de 300 ohmios, digamos.
yo creo que tampoco hay restricción de cuál es la resistencia de carga, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle 300 ohmios de resistencia de carga y estamos bien. El valor más cercano creo que es 270, ¿no? Y ahí me da 355, creo que todavía estamos sobredimensionados, entonces 220. Y yo sé que no se vale batear, ¿verdad? Podría ser un sistema de ecuaciones y despejarla. Con 150, con 100, 100 ohmios. Entonces vamos a escoger em, BRL es de 100 ohmios. Ahora, lo que puedo terminar el problema, pero lo que no me gusta es que el valor del voltaje en el colector, dijimos que eran 12 voltios menos IC por RC. Entonces, IC por RC es medio voltio y aquí me quedan 11,5 voltios. 11,5 voltios es un valor que todavía está muy alto y eso quiere decir que la señal de salida puede variar de 11,5 para arriba y para abajo, pero solo como em, medio voltio para arriba y medio voltio para abajo. Y la señal de entrada es de punto uno, entonces punto uno por 20 no me va a dar suficiente, se me va a saturar. Entonces creo que voy a tener que cambiar algunos valores. Em, los valores que puedo cambiar son la resistencia del colector, la puedo hacer más alta si bajo la corriente. O igual podría ser más alta la resistencia colector, pero la ganancia me va a dar más de 20. Igual la ganancia no tiene que ser 20 exacto, ¿verdad? Podríamos usar más de 20 de ganancia. Lo que dice es que la ganancia tiene que ser por lo menos 20. No, no dice que la ganancia tiene que ser 20 exactos. Eh, ok, entonces la idea es la siguiente. Si la onda de entrada, esto es bien, la onda de entrada es de 0,1 voltios, quiere decir que aquí hay 100 milivoltios. Está centrada en cero porque tiene un condensador, ¿verdad? Entonces tiene 100 milivoltios pico la onda de entrada. La onda de salida va a ser eso multiplicado por 20. Entonces 100 milivoltios multiplicado por 20 son 2 voltios. Y eso va a tener un offset antes del condensador, ¿verdad? Aquí en el nodo del colector. Después del condensador queda solo CA, pero aquí atrás este nodo tiene tensión directa y tensión de alterna. Entonces, este es el voltaje del colector y esta onda va hacia abajo y va hacia arriba y tiene 2 voltios pico. Y ese es el mínimo que necesitamos. Entonces, el problema es que si con todo esto que acabamos de calcular, el voltaje de colector es de 11,5, yo no tengo 2 voltios para arriba porque llegué a USC. Entonces, no me sirve tener una resistencia tan pequeñita. Em, pero entonces estoy viendo de qué manera puedo calzar las ecuaciones, porque hasta aquí está bien, ¿verdad? Pero yo podría ajustar valores, ¿verdad? Si tengo 20 de ganancia, yo podría ajustar el valor de la corriente y cambiar el valor de la resistencia para que esto me dé en un punto un poco más abajo, donde pueda tener el circuito un poco más de margen. Entonces, vamos a ver qué cambiamos, porque la idea es así. Si yo tengo esta resistencia que tiene un valor pequeño y aumento la resistencia, entonces el voltaje de este nodo va a ir bajando. Pero al aumentar la resistencia, la ganancia me va a dar más. Me va a dar más de 20. Entonces debería usar el voltaje de este nodo
Lo que podríamos hacer es escoger el voltaje de ese nodo y despejar la corriente y la resistencia que me den ese valor. Perdón, son muchas ecuaciones. Pero más o menos el procedimiento es así. Digamos, esto estaría bien si tuviéramos tensiones más altas. No, vamos a ver. Sí, el problema es que el voltaje del corrector da muy alto. Em, ok, porque digamos, de este lado calculamos el RC y con eso calculamos toda la parte de corriente alterna. Al puro final se calcula la resistencia de emisor, la 1 y la 2 con la parte de CD, pero por eso necesitamos definir bien cuál es la corriente que necesitamos. Em, ok, entonces déjenme pensar. La, mm, Podríamos cambiar esta parte, porque la idea sería, si yo quiero que la corriente siga siendo 150, yo pongo una resistencia de colector más alta para que me dé un voltaje más bajo, pero bajo el paralelo con resistencia de carga. Entonces voy a quitar esto, sería el último punto, y voy a escoger un voltaje en el colector, porque el voltaje en el colector, lo que no puede pasar es que aquí haya, sí, sí, así lo vamos a hacer. No puede haber 12 voltios o más porque la fuente de alimentación solo tiene 12 voltios. Entonces, la señal de salida, esto es out, no puede pasarse de 12 voltios, ¿verdad? Y tampoco puede pasarse de este punto, que es el voltaje de la base, que todavía no lo tenemos. El voltaje de la base es el voltaje de este nodo. No puede bajar de ahí porque si no el transistor entra en saturación, porque activaría el diodo base en colector y se sale de la región de saturación, de la región activa directa. Entonces, esos son los límites. Lo que necesitamos es que no sea tan alto como 12, pero que no sea tan bajo como la tensión de base. Y entonces, la tensión de base todavía no la tengo, pero va a ser 0,7 voltios más la tensión de esta resistencia. El voltaje de esta resistencia depende de la corriente, que ya la habíamos escogido, son 150 milis, que es donde el transistor tiene más beta, y de la resistencia que uno escoja. Entonces, el voltaje de este nodo en CD uno lo puede escoger. Normalmente una buena idea es ponerle 0,4, 0,5 voltios, un valor de voltaje pequeño, porque la resistencia de emisor, la función que tiene es que estabiliza el circuito en CD porque em, absorbe variaciones de corriente. La idea es la siguiente: si el circuito está funcionando y el voltaje base emisor es 0,7, pero por alguna razón, no sé, el circuito se calentó, la temperatura tiende a subir la corriente. Entonces, si la corriente tiende a aumentar, el voltaje en RE aumenta un poquito, digamos que ya no va a ser 0,4, va a ser un poquito más. Y entonces, si aquí había 0,7, pero el emisor está un poquito más alto, entonces el voltaje de este nodo es fijo. Lo que quiere decir es que este 0,7 va a bajar un poco. Si el circuito se calienta, el voltaje del emisor sube porque hay más corriente. Y si el voltaje del emisor sube, el transistor se apaga un poquito porque no tendría 0,7, tendría un poquito menos de voltaje. Y entonces un aumento de temperatura aumenta la corriente, pero la resistencia RE estabiliza la configuración porque baja la tensión base emisor y vuelve la corriente a la normalidad. Entonces ponerle 0,4 voltios es suficiente, no le vamos a poner mucho porque este no subiría un montón. Y entonces 0,4 más 0,7, vamos a escoger eso, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que se escoge voltaje emisor igual a 0,4 voltios, un valor pequeño. Luego, el voltaje de la base sería voltaje del emisor más voltaje base emisor, que sería 0,4 más 0,7, que me da 1,1 voltios. Y el voltaje de base es este, me daría 1,1 voltios. Entonces, la tensión del colector puede ser cualquier valor en ese rango.
y me interesa ponerlo más o menos en el centro. Entonces, ¿cuál es la mitad entre 12 y 1.1? Serían, entre 12 y 1 serían más o menos 7 voltios. Vamos a calcular. Vamos a poner que el voltaje del colector es igual a voltaje base más VSC entre 2, que sería la mitad de ese intervalo. Entonces, podríamos poner 1.1 más 12 dividido entre 2, 6.55 voltios. Si tengo el voltaje del colector y tengo la corriente y tengo VSC y tengo cuánto tiene que ser el paralelo, bueno, el paralelo lo saco después, la resistencia RC la puedo despejar porque entonces aquí tengo cierta corriente, dijimos que son 150 milis, aquí tengo 12 voltios y aquí en este nodo tengo 6.55 voltios. Entonces la resistencia de colector que necesito serían 12 voltios menos 6.55 voltios entre la corriente de 150 miliamperios. Por eso les digo que es buena idea meter todo esto en un script de MATLAB, pero eso lo pueden hacer después con paciencia. Y vamos a poner 12,655 entre 150 al menos 3 me da 36.33 ohmios. Ahí está. Y el valor de RC en paralelo con RL tiene que darme 3.45 ohmios según lo que está arriba. Y eso es igual a RC por RL entre RC más RL. Entonces despejémoslo algebraicamente para después poder meter todo en MATLAB. Vamos a pasar RC más RL por 3.45 es igual a RC por RL. Se va a distribuir, entonces RC por 3.45, RC ya lo tengo, más RL por 3.45, que es lo que no tengo, es igual a RC RL. Voy a pasar la variable que me interesa, que es RL, a la derecha, entonces me queda 3.45 RC es igual a RC RL menos RL, bueno, 3.45 RL, saco factor común y entonces RL sería 3.45 RC entre RC menos 1. No, RC menos 3.45. Vamos a ver, porque hice muchos pasos juntos. Esto lo saqué a factor común, queda RC menos 3.45 y eso lo paso a dividir. Ajá, y entonces RL tendría que ser 3.45 por lo que acabamos de sacar, que eran 36.33 entre 36.33 menos 3.45. Y a RL le vamos a escoger 345 por 3633 entre 3633 menos 3.45, 3.812. El problema es los valores comerciales, ¿verdad? Vamos a usar lo que esté más cerca disponible. Entonces, 36 ohmios y 3.8. El problema es que son valores muy extraños, ¿verdad? Podríamos poner resistencia a 33, creo que es un valor cercano. 36 debería existir, pero no sé qué tan fácil de conseguir. Y de 3.8, la más cercana es 3.9. Entonces eso nos va a dar algunos valores con error en el laboratorio, pero no importa. Em, Porque lo que va a hacer es desajustar un poquito el punto de operación y desajustar un poco la ganancia, pero va a ser aproximadamente 20. Ok, entonces, ¿qué llevamos? Llevamos parámetros que hemos escogido y parámetros que hemos calculado. Dijimos que la corriente tiene que ser esto, la RE la habíamos sacado aquí en medio, es un parámetro muy importante, entonces lo voy a resaltar. Luego, el valor de voltajes lo habíamos escogido, nos dio la resistencia colector, la resistencia de carga. Ahora, con todo esto ya el circuito debería tener ganancia 20.
¿verdad? Porque las ecuaciones están resueltas de atrás para adelante. Tengo RC, RL, RE, ya escogí todo eso. Entonces ya debería tener ganancia de 20. Pero me faltan las otras resistencias. Para que aquí haya punto 4 en RE, si tengo una corriente de 150 milis, ya estoy en la parte de CD, estoy en la parte número uno. Ya hicimos la 3, ya hicimos la 2 porque calculamos RE a medio camino. Y ahora estamos haciendo la uno. La resistencia RE, RE2 y R1 se calcula en el CD. Entonces, para las otras resistencias, em, RE tiene un voltaje de 0,4 y tiene una corriente de 150. Entonces, RE sería voltaje en RE entre corriente de emisor. 150,7, ¿verdad? Porque IC era otra cosa. Ajá. Y entonces da 0,4 voltios, 150,7 miliamperios. Y tenemos 2,66 ohmios. Están dando sumamente pequeñitas porque escogimos una corriente muy alta, pero está bien en principio. Nada más que si no conseguimos los valores exactos, se nos desajusta un poquito. Pero lo que pueden hacer después es meter todo en MATLAB y cambiarle la corriente, porque todo este desarrollo se basa en que la corriente sea 150. Entonces podríamos eventualmente usar un transistor diferente, el 3904, ponerle 150 y ver cuánto dan todos los valores. Pero el procedimiento es más o menos parecido. Entonces tenemos la resistencia de emisor y después la resistencia uno y resistencia 2 son un divisor de voltaje, pero tiene varios requisitos. La idea es que aquí hay 12 voltios, esto es R1 y esto es R2, y el voltaje de este nodo tiene que ser 1,1 voltios, porque esa es la tensión de base que habíamos calculado. Pero yo no puedo usar cualquier combinación de resistencias, bueno, sí y no. Importante es que la corriente principal del circuito son 150 miliamperios, entonces cualquier corriente extra que yo gaste por aquí es corriente que se desperdicia, ¿verdad? Entonces no debería gastar demasiada corriente. Una opción es poner una corriente de resistencias más pequeñita, por ejemplo, le puedo poner 15 milis, que es la décima parte. Entonces yo puedo escoger esa corriente. Y la otra es que esta corriente tiene que ser mucho más grande que la corriente de base. La corriente base de este circuito, creo que no la habíamos sacado directamente, ¿verdad? Habíamos sacado la de emisor. Entonces saquemos la corriente de base. La corriente de base del circuito es la corriente de colector entre beta, que serían 150 miliamperios entre un beta de 200. Significa que tengo 750 microamperios o 0,75 miliamperios de corriente de base. Entonces, para que un divisor de tensión funcione, yo no puedo sacarle mucha corriente porque las resistencias tienen que estar todas en serie para que el divisor funcione. Entonces lo que vamos a hacer es que la corriente de las resistencias tiene que ser por lo menos 10 veces más grande que esta corriente de base. Aquí sí estamos teniendo más de 10 veces, ¿verdad? Tenemos 20 veces. Entonces, con 15 miliamperios tengo 20 veces la cantidad de corriente requerida y esto es 10 veces menor que la corriente de colector, entonces estamos bien, está razonable. Y entonces yo puedo asumir que este divisor de tensión es más o menos exacto y puedo calcular las resistencias. Yo puedo decir que R1 es 12 voltios menos 1,1 voltios, que es la caída de tensión entre la corriente de 15 milis que escogí, y que R2 sería 1,1 voltios entre la corriente de 15 milis. Y aquí voy a tener más valores. Entonces tendría 12 menos 1,1 entre 15 milis, me da 726,7 ohmios. Y la otra resistencia sería solo 1,1, que sería 73,3. Lo mismo, estos valores están muy, eh, muy arbitrarios, ¿verdad? Entonces serían los valores más cercanos
Y la otra opción sería hacerlo al revés, escoger una de estas que tenga un valor comercial, no sé, a esta le ponemos un valor, tiene que ser más pequeño para que la corriente dé más alta. Entonces podemos escoger una resistencia de 49 ohmios o 47 ohmios, es la que es comercial, 47, y con todo esto, ¿verdad? Despejamos la corriente, sería 1.1 entre 47, esa es la corriente, y después la metemos en esta para sacar la resistencia R1 y así ver si tenemos valores un poco más cercanos a la realidad. Lo importante es que sean resistencias más pequeñas que esto para tener entonces más corriente que 15 milis. Pero así, digamos, está bonito. Entonces vamos a guardar R1, R2. Ya tengo, Profe, sí, dígame. una pregunta con R2. La corriente que le pasa a R2 no sería los 15 miliamperios menos la Menos el corriente de punto base. 75, eso es correcto. Entonces uno podría hacerlo así como usted lo está mencionando, ¿verdad? Pero la diferencia es muy pequeña, porque aquí tendríamos 1.1 entre 15 milis menos 0.75 milis. Me da de 73 a 77 es muy parecido. Y eso es porque escogimos una corriente mucho más grande que la corriente de base. Entonces, técnicamente tiene razón, porque aquí le estamos sacando corriente y entonces esta otra va a tener una corriente diferente. Pero cuando hacemos el divisor de voltaje en estos circuitos, ¿verdad? Uno ve el circuito y directamente lo que uno piensa es que el voltaje de este nodo es el paralelo, bueno, es el divisor entre R1 y R2, y eso es asumiendo que no hay corriente base. Entonces, la forma más rápida de calcular este voltaje es asumir que la corriente base es despreciable, que es casi nada, y solamente hacemos VCC por R2 entre R1 más R2. Esa fórmula la puedo usar suponiendo que la corriente base no existe. Y entonces aquí esta corriente base es tan pequeñita, es menos de 20 veces que la corriente principal, que yo puedo omitir la corriente base y calcular más o menos aproximado. Por eso es que no hicimos ahí el ajuste. Pero bueno, Gracias, profe. sí, con gusto. Usted sabe que la resistencia tiene un 5% de error. Y un 5% de error son como 3 ohmios y medio. Bueno, sí, 3 ohmios y medio, ¿verdad? Entonces, 3 para arriba ya es casi dentro de los límites. Entonces tengo todas las variables que necesitaba y lo que podemos hacer es probarlo. Entonces vamos a simular. Importante es que hicimos muchas suposiciones durante el camino. Espero que no todos lleven este mismo análisis al lab porque se les van a poner que todos se lo copiaron. Lo que pueden hacer para darle un poquito de variabilidad es escoger el otro transistor y recalcular con el otro transistor, ¿verdad? Con el 3904. O escoger una corriente diferente, ¿verdad? Ligeramente diferente. Pueden ponerle 100 miliamperios. Pueden poner con la de 10 milis para probar. El problema es que el 2N2222, como les decía, tiene beta elevado solo en ese valor de corriente, porque si tengo 10 milis, tengo un beta de 75. Entonces podrían en el script de MATLAB poner diferentes puntos con diferentes valores. Este es el valor de beta. Beta es una gráfica que depende de la corriente colector. Entonces aquí estamos en 100, 150, que es el punto donde la ganancia a temperatura ambiente, y es que es mentira, aquí no dice, me está mintiendo la hoja de datos. Aquí dice que a 100 así, esto es beta, a 25 grados Celsius, que es esta gráfica, beta es máximo alrededor de entre 50 y 100 milis. Entonces yo creo que me pasé, le puse 150 porque arriba estaba, pero 150 es este punto, entonces está un poquito más bajo. Beta siempre es mayor que 100 y mayor que 200 inclusive, entonces yo creo que no, mayor que 150. El problema es que hay mucha variabilidad. Entonces pueden cambiarle un poquito los valores al script. Vamos a simular para asegurarnos de que todo esté bien hecho y entonces voy a abrir el ETSPICE, vamos a montar el circuito y lo voy a guardar aquí en el escritorio. Vieron que ya el drive sirve, ya lo arreglaron. Y entonces aquí ponemos Common Emitter Amp o amplificador de emisor común. Vamos a colocar un transistor, le ponemos aquí el NPN, vamos a conectar las resistencias para que queden en orden. Voy a poner R1 arriba, R2 aquí abajo, aquí la resistencia colector, aquí la resistencia de emisor. Las voy a mover para que queden bien bonitas, porque me estresa que queden desordenadas. Pero bueno, ya eso es eh, así. Y yo creo que van a hacer un poquito de escándalo aquí en la casa. Espero que no se oiga, pero
perdón, desde ahora. Vamos a poner esto así, luego vamos a poner las tierras, vamos a conectar los condensadores, entonces teníamos condensador de entrada. Una cosa importante es que no calculamos los valores de estas capacitancias. Por ahora les dije que las capacitancias son de acople o de desacople y que lo que se busca es que tenga un valor muy alto, pero no podemos ponerle valores exageradamente altos porque el condensador tarda un rato cargando y descargando y me puede deformar las señales cuando carga o descarga. Entonces no es recomendable ponerle los condensadores más grandes que uno encuentre ahí en la bolsita de componentes, eso no se vale. Este, hay que calcularlos, pero ahora les digo más o menos cómo. Y esta sería la fuente de la entrada, con la tierra de este lado, y podría poner otra fuente para VSC, que nada más le pongo palito y palito. Aquí pongo la tierra y puedo ponerle nombre a los nodos. Aquí en net puedo decirle que esto es VSC y lo etiqueto y lo etiqueto. Y ya con eso el circuito entiende que esos dos nodos están conectados. Aquí le pongo 12, a esta le voy a poner que es una fuente de alterna y hay dos formas de configurarla. Una es con la onda senoidal. Entonces a esta no importa el offset porque se le va a quitar. Le voy a poner una amplitud de 0.1 voltios y una frecuencia de algún valor, 1 kHz, por ejemplo. Esa es una. Y la otra es que puedo hacer un análisis de AC, que es el análisis de corriente alterna, para ver en función de la frecuencia cuál es el límite de operación de este circuito. Vamos a ver respuesta a frecuencia en el curso más adelante, pero todavía no. Y vamos a poner los valores de los componentes. Entonces, de lo que calculamos, voy a hacerlo exactamente igual a lo que diseñamos. La resistencia colector son 36.33 y se llama RC. La resistencia de carga son 3.812 y esta sería RL. Luego la resistencia de emisor son 2.65 y esta se llama resistencia de emisor. Luego resistencia 1 serían 726.7 y la resistencia 2 es 73.3 y ya tengo todos los componentes. Tengo que rotular también el nodo de la entrada, el nodo de la salida y tengo que escoger el transistor. Aquí le doy clic derecho, escojo un transistor y puedo usar el 2222. Ahí está el 3904 también. Es buena idea usar los que trae Spice por defecto, pero también es buena idea buscarse una fábrica externa, porque este es de NXP, ¿verdad? Y si tenemos transistores de otras compañías, deberían ser equivalentes, pero cada compañía tiene sus modelos diferentes. Y vamos a rotular los nodos de la entrada y la salida. Entonces, este sería el de la entrada. No le voy a poner que es voltaje, porque después en el simulador yo le digo que me mida el voltaje en ese nodo. Y los condensadores no los he calculado. La idea de los condensadores es que tienen que entrar a funcionar y ser un cortocircuito en la frecuencia que estamos usando. El instructivo no decía a qué frecuencia trabajamos, ¿verdad? Mm, a una frecuencia de 100 Hz y a frecuencias diferentes. Bueno, entonces, la cuestión es que 100 Hz está muy bajito y entonces depende del valor de los condensadores. Todavía no tienen valores para capacitancias, ¿verdad? No saben qué condensadores usar. Es que se pueden calcular. Vamos a estimarlos, pero dependen de la frecuencia. Entonces vamos a usar 100 Hz como la frecuencia crítica. Entonces, esta está por encima de la frecuencia crítica, pero la idea de los condensadores es que diseño de capacitancias, muchas cosas en esta clase. Entonces, diseño de capacitancias. Yo tengo una fuente y tengo un condensador de acople. Ese condensador tiene que ser un corto prácticamente en la frecuencia de interés del circuito. Y aquí está la impedancia de entrada del circuito. Es una resistencia y otra cosa. Entonces, esto que está aquí lo voy a llamar impedancia de entrada del circuito. Y este es el condensador uno. ¿Verdad? Aquí tenemos condensador uno y toda la impedancia de entrada. Entonces, la cuestión es que el condensador, la reactancia capacitiva 1 entre J omega C1 tiene que ser mucho más pequeñita que la resistencia de entrada en la frecuencia, que es 2πf, más pequeñita, porque yo puedo tener un rango de frecuencias, pero si omega, ¿verdad? Si la frecuencia es muy alta, esto va a tender a ser un cero, ¿verdad? Pero las frecuencias bajas son críticas porque son el punto difícil.
Entonces, si la frecuencia es de 100 Hz, yo puedo calcular el valor de capacitancia que va ahí. Y lo que digo es que para que algo sea mucho menor que el otro, necesito que ese algo sea por lo menos la décima parte. Entonces vamos a decir que 1/J 2 pi f c, y vamos a hacerlo en magnitud, que sería solamente sin la J, la magnitud, porque sabemos que ahí va a haber un desfase porque es un condensador. Esa magnitud tiene que ser igual a la décima parte de la impedancia de entrada. Y entonces el valor del condensador 1, ¿verdad? Lo que tengo es que esto es un 10% de la impedancia de Rain para que el divisor de voltaje me dé que aquí está casi toda la tensión a la frecuencia más baja de operación. Las frecuencias de ahí en adelante no son problema porque el condensador ya va a ser un súper corto, entonces va a ser mejor. Pero el condensador lo despejamos de aquí y entonces vamos a pasar y sería 10 entre 2 pi por la frecuencia por el Rain, y el condensador 1 sería 10 entre 2 pi por la frecuencia de 100 Hz por la impedancia de entrada, que la impedancia de entrada no la habíamos calculado, ¿verdad? Pero tenemos los valores por aparte. Tenemos 172 miliohmios para RE y teníamos beta RE que lo podemos sacar. La impedancia de entrada es R1 paralelo R2 paralelo con beta RE. Entonces vamos a sacar, voy a sacarlo aquí al lado. Rin era R1, R2, beta, RE, que sería todos los componentes que tenemos aquí arriba, 726.7. Vamos a hacer uno entre 73.3 y beta RE sería uno entre, y beta son 200 y RE eran 172.5 miliohmios. Y aquí vamos a calcular eso. Entonces vamos a MATLAB un toquecito. Ah, y a lo menos uno, ¿verdad? Porque es un paralelo. Entonces la impedancia de entrada sería, segundo, elevado, o podemos poner uno entre eso. Y aquí adentro vamos a poner esto, más esto, más esto. Este sería uno entre 7, uno entre 726.7, uno entre 73.3 y uno entre, paréntesis, 200 por 172.5 milis. Me da 22.72 ohmios la impedancia de entrada. Entonces, la reactancia capacitiva tiene que ser la décima parte de eso, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerle aquí, bueno, aquí va la impedancia otra vez, 22.72, porque la décima parte es que aquí está el 10. Y la capacitancia 1 tiene que ser entonces por lo menos 10 entre 2 por pi, además la puedo usar pi como variable, por 100 por 22.72. Ese condensador tiene que ser de 0.7 milifaradios o 700 microfaradios. Y entonces vamos a ponerle 700 nitros. Este, creo que dio bastante alto. La cuestión con estos es que la mayoría de condensadores en micros son polarizados. Y yo no puedo ponerle el positivo de este lado porque esta fuente tiene un nivel de CD de cero, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando vayan al lab, el nivel de CD de esta fuente pueden ponerlo en cero. Y a la derecha yo tengo 1 voltio. Entonces, desde la derecha hasta la izquierda tengo 1 voltio positivo del lado derecho. Entonces, yo pegaría la terminal positiva del condensador del lado derecho. Em, y sí son 700 micros, ¿verdad? Porque esto es 0.7 milis. Si corro esto hacia la derecha, tengo que hacer el exponente más pequeño, entonces 700 micros. Ok, el condensador 2 es la misma historia. A 100 Hz tiene que tener una impedancia mucho más pequeña que la carga. Ese nos va a costar más, este va a ser más grande. Y este tiene que ser una impedancia mucho más pequeña que la resistencia que está tratando de cancelar. Vemos que van a ser valores muy grandes, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer lo mismo aquí. El segundo sería la décima parte de la resistencia que cancela. Y me daría 4.2 milifaradios. Esto está muy exagerado. Y el tercero sería 2.65.
que serían 6 milifaradios. Estos valores están muy exagerados, entonces lo que va a suceder es que probablemente el circuito va a funcionar a frecuencias más altas si cambian los condensadores y no sé, le ponen condensadores de 100 micros, 100 micros, 100 micros, seguramente no va a funcionar a 100 Hz, va a funcionar a frecuencias diferentes de 100 Hz. Pero lo que tienen que preguntar es si los condensadores los pueden escoger ustedes o si los condensadores tienen un valor, porque eso no lo vi. Pero técnicamente para que funcione a 100 Hz, em, no debería haber problemas si escogemos estos valores de componentes. Entonces ya eso está guardado, ya está todo listo, le doy simular y aquí le puedo decir como las señales de 1 kHz que me simule unos 5 milisegundos para que haga 5 ciclos. La señal de entrada es de 0 hasta 100 milis y la señal de salida está recortada precisamente porque los condensadores están gigantes. Entonces, ya voy con eso. Am, la señal de este nodo está por encima. Y lo otro que estamos viendo es que son 8 voltios. Yo había escogido que fueran como menos, ¿verdad? Yo les había dicho que tenían que ser eh, el papel. En el papel el voltaje del colector era 6,55 y dio un poquito más, dio 8, pero de 8 a 12 todavía hay mucho margen, entonces no hay problema. Aquí creo que lo principal es que los condensadores están gigantes, entonces voy a bajarlos un poquito. No hagan esto a ojo, ¿verdad? Estaría mal hacerlo así, como solo ponerle 100 y ponerle 100. Estos batear los valores, pues no lo hagan. Deberían estar calculados para esa frecuencia. Aquí tengo un poquito más de atenuación, entonces voy a quitar este y voy a pasar este otro a un segundo panel. Entonces le voy a dar plot pane above y aquí me llevo el voltaje de entrada, el voltaje de salida está abajo. Entonces dice que no, y todavía no está funcionando bien, porque si la entrada son 100 milis, la salida me da 200. Entonces aquí apenas tengo 2 de ganancia. Em, y vamos a cambiarle la frecuencia. Vamos a ver qué pasa. 100 milis y aquí tengo 270. Todavía no tengo 2 de ganancia. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué es que los capacitores, o sea, qué es el efecto que hacen los capacitores para que en parte de la, que antes se veía que parte de la curva de salida estaba como recortada? Ujú. Cuando estaban grandes. Este, ¿Por qué es eso? Sí, eso es porque los condensadores van a durar un rato cargándose y descargándose y me quitan corriente de polarización. Digamos, la corriente por aquí son 150 milis, pero si el condensador es demasiado grande, parte de los 150 milis se mete en el condensador y lo carga en una dirección. Después, cuando la corriente va en el otro lado, entonces necesito mucha corriente en sentido contrario. Entonces me desajusta la corriente de colector, ya no son 150 milis fijos. Y, Eh, y eso, o sea, eso se empeora entre más grande sea el capacitor. ajá. Si más Ah, grandes ok. los condensadores, me hacen más deformación en las señales. Entonces, este era de 700, ¿verdad? Y eh, sí, ahí tenemos deformaciones. Y este de abajo le habíamos puesto 6 milis, que era todavía un montón. Entonces aquí queda deformada. Y el problema es que si uno grafica Y contra X, uno esperaría una relación lineal, ¿verdad? Yo podría hacer otro gráfico de Y contra X. Entonces, para eso lo que hago es que borro esta y cambio el eje X. Y entonces le digo que es el voltaje de entrada. Y esto debería ser una línea recta y no es tan línea recta, ¿verdad? Aquí también, además, tengo un montón de repeticiones. Si yo solamente simulo un ciclo, hasta donde le pongo un K, ahí tengo 5 ciclos. Simulo solo un ciclo. Ahí, perdón por el escándalo. Ahí tengo una gráfica que no es completamente lineal. Entonces, eso lo que quiere decir es que el circuito tiene un poco de distorsión. Em, ok, vamos a ver. Entonces, lo que necesita graficar es voltaje de salida, voltaje de entrada, perdón. Y aquí el tiempo. Va un segundo. Seguro si escuchamos un escándalo. Em, ¿Qué era eso? Lo que podemos hacer, puedo
revisar un poco esta simulación porque, y bueno, el problema en general, porque la ganancia todavía no me está dando 20 y aquí con los condensadores se está deformando mucho. ¿Qué no debería pasar? Profe, y Y una consulta. sí, ¿Cómo hace uno para, bueno, usted ahí calculó para que la reactancia del capacitor fuera lo suficientemente pequeña para que no le, para que funcionara como un corto, digamos, en alterna? mm, ¿Cómo hace uno para determinar, bueno, usted ahí le dio 700, ¿cómo hace uno para determinar qué capacitor no me distorsiona la señal a la salida? el problema es que es un efecto que no se puede, digamos, predecir. Los condensadores muy altos me van a deformar las señales. Entonces yo debería usar condensadores pequeños. Pero para usar condensadores pequeños ya necesitaría aquí impedancias mucho más grandes, porque entonces el condensador tiene que ser una reactancia más bajita. Entonces yo diría que uno de los problemas que tiene este circuito, así como está, es que las resistencias dieron muy, muy pequeñas. Entonces yo trataría de ajustar el circuito con un transistor con otra corriente. Tal vez no escoger una corriente de 150, creo que eso es parte del problema. Con una corriente de 10 milis, por ejemplo, podríamos tener resistencias más altas y los condensadores dan más pequeñitos. Entonces, lo que podría hacer es un scriptcito de MATLAB y cambiar las corrientes, porque me parece que el problema principal, que los cálculos están bien, el problema es que escogí la corriente demasiado grande desde el puro principio. Yo podría escoger 10 milis y las resistencias me van a dar un factor de 10 para arriba. Deberían darme 10 veces más las resistencias. Y si las resistencias son más altas, yo podría escoger condensadores más pequeños. Em, no sé si esto tiene un filtro de ruido. Nos dice que está automático. Este, ¿verdad? Entonces, si cambio la corriente, podría tener otro valor de resistencias y podría tener otros valores de condensadores. Esa podría ser una posible solución, pero tendríamos que meter todo en un script de MATLAB para empezar a ajustar valores. Entonces, yo creo que hoy seguro sí no nos da chance. Pero esa sería una posibilidad, porque aquí todavía no tengo la ganancia que se estaba pidiendo por alguna razón, ¿verdad? Los voltajes tampoco dan, porque aquí tenía que dar 0,4, me está dando 0,25. Este nodo sí tiene 1,1 y este nodo tiene 8,5, que tiene que dar 6,5. Entonces están un poquito desajustados. Creo que es por eso, porque los condensadores están muy altos. Em, Pero entonces podríamos hacer eso, podríamos, tal vez hoy no, pero podríamos meter todo esto en un script, cambiar la corriente y verificar si con una corriente más pequeña podemos obtener los datos correctos. No sé qué les parece. Y entonces, digamos, si la señal sigue saliendo recortada, incluso yo ya le bajé la corriente de colector y todo y cambié los capacitores, si se me sigue saliendo recortada, la solución es bajarle la capacitancia. Sí, la idea es que con condensadores pequeños la señal no debería deformarse. Aquí este primero es el transitorio, pero la señal de salida ya no está deforme. El problema es que está muy atenuada porque la frecuencia es muy bajita. Yo podría ponerle mucha frecuencia y la señal no se va a atenuar tanto. Bueno, ahí está deformada igual, perdón. Eh, son demasiadas variables. ¿Verdad? Es Esto es como, es como jugar entonces con la capacitancia y la frecuencia y la ganancia. ajá. Pero lo que recomendaría, ¿verdad? Aquí a 100 kHz ya tengo 400 milivoltios de salida. La ganancia es de 4 pero no es de 20 todavía. Em, y ya debería ser de 20. La otra es que haya metido la pata aquí en el documento, ¿verdad? Voy a revisarlo bien. Voy a meterlo a MATLAB y voy a tratar de corregir un poco los valores. Pero creo que lo que primero habría que hacer es bajar esta corriente. Me parece que sí está muy alta. Y si uno la baja, las resistencias dan más altas y las capacitancias deberían dar más bajitas. Y creo que sería un circuito un poquito más adecuado. em, Porque las ecuaciones y el modelo así es como se deberían resolver, como en esta secuencia. Uno hace el análisis de atrás
para adelante y arma el sistema de ecuaciones hasta que todo calce. Aquí tal vez el problema es que al inicio no teníamos muchos datos, ¿verdad? Y yo me inventé esta corriente para que fuera el punto máximo del transistor, pero, pero no me dio. Estas cosas pasan, hay que pensarlo un poco más. ¿Cuándo tienen lab? Porque podríamos sacar un rato de la clase del miércoles, pero seguro el lab es antes, em, para ajustar esto. Un grupo lo tiene los miércoles y el otro los jueves, creo. Sí, entonces miércoles muy tarde. No, tal vez podríamos verlo como martes, lunes, martes, ¿verdad? Ahí por correo, por consulta, este, para terminar de ajustarlo, que quede bien bonito, porque si hoy no me va a dar tiempo. Más o menos esta es la secuencia de pasos del análisis, pero tengo que arreglarlo. Perdón, es que estos diseños sí son complicados, son diseños muy abiertos. Por lo menos las ecuaciones teóricas son así, la simulación de otra cosa, pero en teoría debería funcionar, no sé por qué me está sirviendo. Em, y si uno cambia transistor y dejamos todo como estaba hace un rato, si este es a 100 kHz, pero a 100 Hz va a dar muy mal. Sí, aquí tengo atenuación a 1 kHz. Este, y el problema es eso, que los transistores sí son muy diferentes. Oh, mira, este dio parecido. Ah, sí, es que los condensadores están muy pequeños y entonces están recortando a frecuencias bajas. Y si ya no recorta, pero de forma, sí, todo esto está mal. Am, Creo que puedo pensarlo un poquito mejor y lo podemos ver en la próxima semana, tal vez entre lunes y martes. Ahí me escriben, o yo les escribo más bien con esto un poquito más ajustado, pero sí les puedo subir entonces estos pasos, el procedimiento, porque entonces las tres ecuaciones de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia son estas, y este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver, que están hechas con este modelo, ¿verdad? Y con el punto de operación del transistor. Entonces, en teoría, con estas tres ecuaciones es con lo que uno diseña. Y empezamos escogiendo una corriente, ¿verdad? Y eso nos va a dar los valores de resistencias. Yo metería todo MATLAB y le ajustaría un poquito la corriente para que me dé mejores valores, pero se los quedo viendo. No sé si tienen como alguna cuestión particular, si vieron algo, algún error, algo que si no, yo creo que podríamos parar por hoy porque están haciendo mucha bulla aquí en la casa. En fin, disculpas por eso. Y la otra semana nos hablamos. Entonces ahí entre lunes y martes yo reviso esto y se le subo más material para ver cómo terminamos de diseñar esto entre todos, ¿verdad? Para que quede bien bonito el experimento. Por hoy creo que eso sería y entonces ahí nos hablamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, nos hablamos.